¿Cómo están? Muy buen día. Gracias por estar aquí con nosotros de nueva cuenta en un capítulo más de Creciendo con Ara Rangel. Esta pregunta a lo mejor te la has hecho en varias ocasiones de la vida. ¿De dónde vengo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Quiénes estuvieron antes que yo? ¿Por qué actúo de esta forma? ¿Por qué me cuesta trabajo tener cierta relación laboral, de pareja? En fin, siempre nos cuestionamos, pero muy pocas personas de repente definimos vamos a buscarle, vamos a rascarle, vamos a saber qué es lo que hay en nuestra historia, en nuestro pasado. ¿Cómo poder hacerlo? Bueno, con un acompañamiento terapéutico, psicológico, coach de vida, pero actualmente se ha hecho un poquito más popular el tema de las constelaciones, poner todo en su lugar, el reconocer a cada miembro de nuestra familia, nuestros ancestros, esos linajes, esa manera en la que estamos unidos a ellos y el cómo a partir de todo eso podemos nosotros entender un poco más qué es lo que está sucediendo en nuestra actualidad, por qué somos como somos, por qué actuamos como actuamos, por qué nos cuestan trabajo ciertas cosas y a partir de ahí y de estas constelaciones nosotros lograremos entender un poco más hacia dónde vamos dirigidos y sobre todo, algo súper importante, poder frenar por completo todo lo que ha venido arrastrando nuestro linaje. ¿Quién mejor que Víctor Fontana, que él es constelador, que nos va a platicar de este tema? En el programa de hoy de Creciendo está como invitado Víctor Fontana, constelador familiar y terapeuta, para hablarnos sobre las constelaciones familiares. Saldremos de todas las dudas con respecto a las constelaciones, ya dejaremos a un lado todo lo de las estrellas y la constelación de Orión y quién sabe qué tanta cosa, porque sí existen otro tipo de constelaciones y por eso quise invitar a mi querido Vic. ¿Cómo estás, Vic? Bienvenido. Pues muy contento de poder hablar de constelaciones familiares, un tema sin duda de mucha actualidad, aunque tiene ya su historia, ¿no? Son unas buenas Claro. décadas, pero un tema que ha estado ahora muy vigente y además en boca de muchas personas, ¿no? Exactamente, ahorita mencionas, está como en boga, pero viene desde hace mucho. De inicio me gustaría saber qué es esto de las constelaciones familiares y de ahí partir desde dónde empiezan, cuándo es que surgen, qué pasa con esto. Ujú. Pues mira, vamos a decir que el creador de las constelaciones familiares, por usar el término que vaya, no me parece que sea el concepto más adecuado, porque en realidad es un trabajo de Bert Hellinger, un alemán, Ok. que realizó trabajo en comunidades, empezó en varias partes de Europa, pero particularmente su trabajo más importante lo desarrolla en África, con estas tribus zulúes, en donde él observa las dinámicas de las personas, el comportamiento de las personas y las dinámicas sobre todo familiares que tienen en sus relaciones con los miembros de su sistema y obviamente va haciendo investigación acerca de las historias que antecedieron a esas personas que él observa, ¿no? Entonces va insertándose, va integrando esta investigación de lo que sucede con las personas en sus sistemas familiares antes incluso de que hayan nacido. Entonces, es una investigación de muchos años, de décadas, en donde Bert Hellinger va, digamos que, aterrizando o definiendo estos principios con los que en realidad los sistemas se mueven. O Ok. sea, por eso digo que no es tanto como el creador, sino como el descubridor de Ya. las dinámicas que suceden. Y obviamente tiene un gran mérito este hombre, pues por todo el trabajo clínico que hace en estas décadas en las que trabaja, ¿no? Y luego, pues Exacto. su trabajo se va extendiendo a Europa, ya con esta metodología y a otras partes del mundo, ¿no? Y en este sentido es que hace un muy buen acopio, me parece universal, de que hay muchas leyes en lo sistémico que se mueven o rigen los sistemas de una manera peculiar. Ujú. Ok. Y Ahorita algo, perdón que te interrumpa, algo que sí, me sí, llamó mucho la atención que comentas es que sí, en un tema científico está basado, es decir, no es algo mágico, no es algo que, pues a lo mejor es un tema de energías, porque bueno, sí, efectivamente
se manejan ¿Mm? energías, pero no es algo como leerte las cartas o alguna situación así, ¿correcto? Efectivamente, esto además, bueno, o sea, a la par del trabajo de Hellinger que está realizando él, pues por ahí de mediados del siglo XX, él ya está trabajando, como te digo, y a la par surge en otro lado del mundo, con von Bertalanffy, esta teoría general de los sistemas. Ajá. O sea, ellos ni siquiera se conocieron, vaya. Ajá. Ok, Pero este hombre, Bertalanffy, desarrolla toda una serie de principios y conceptos con los que se mueven los sistemas y lo empieza a estudiar desde la parte de la informática. Ajá. Y luego se dan cuenta que toda esta teoría de los sistemas se puede generalizar y ver y observar en la biología, por ejemplo, en los sistemas de las especies. Y luego también se observa que en la propia biología interna también se pueden observar estos principios de los sistemas. Y luego alguien más se aventura y dice, hombre, a ver, vamos a ver si en lo social también aplican estos principios. Y efectivamente, aplican y se observan estos principios en los que se rigen los sistemas. Como, vaya, por dar un poquito nada más de elementos en este sentido. Todo sistema está formado por diferentes elementos. Uh-huh. Y ujú. estos elementos están interconectados entre sí. Uh-huh. Lo que Es genera la familia, nosotros, ¿no? Como por ejemplo, familia, ya claro. si pensamos en una familia, pues eso es, ¿no? Si pensamos en un organismo vivo, por ejemplo, nuestro cuerpo humano, ajá, está formado de diferentes elementos y todos ellos están interconectados. Ajá. Claro. Si pensamos en una computadora, también, ¿no? Y entonces estos principios básicos que dan esta teoría, pues se pueden observar también en lo que son las constelaciones familiares. De manera que hay un sustento teórico que fundamenta también o explica de alguna forma estas interacciones que se observan y se ven en la fenomenología de las constelaciones. Ahora, Claro. me parece importante subrayar que las constelaciones familiares no son una terapia. Ajá, y el mismo Bert Hellinger lo dijo, ¿no? Esto no es una terapia, es una técnica que sirve para mirar, es decir, para hacer conciencia, ¿no? Y un proceso terapéutico en realidad empieza por ahí, por hacer conciencia, ¿no? Freud, uno de sus principios básicos es que hay que hacer consciente lo inconsciente. Ajá. Y a Ujú. partir de ahí es que se puede ir encontrando una especie de salud, sanación, arreglo, acomodo de los diferentes conflictos que vive la persona. Ajá. Pero el Exactamente. principio básico es hacer conciencia, ¿no? Y Ahora, para Vic, ahorita con lo que estás mencionando no es una terapia, pero puede ayudar muchísimo para poder continuar con tu terapia. Al final del día estás dándote cuenta de ciertas cosas a partir de la constelación que te van a ayudar a que entonces ahora sí en terapia lo vayas a trabajar. exactamente. Es decir, sí es importante recalcar que no es una terapia, sino una técnica que, por Ya. supuesto, puede ayudar y enriquece mucho el proceso terapéutico. Ajá. Cualquier persona podría constelar. ¿Cómo es que se lleva a cabo una constelación? Para quienes ahorita están escuchando y es la primera vez, ¿cómo es que se lleva a Ujú. cabo? ¿Qué es esto de constelar? Mira, constelar, como mencioné hace un momento, es un proceso fenomenológico. Y fenomenológico quiere decir que va a surgir o va a suceder eh, algo que no tenemos previsto. Ajá. Una Ok, cosa es conocer los principios de cómo se mueve un sistema y otra cosa es que cuando se constela, en realidad no sabemos qué es lo que va a suceder. Nadie en realidad lo sabe. Ajá. Y lo que sucede en una constelación es que accedemos al campo de información de la persona. ¿Y cómo accedemos a él? Pues muy simple, porque le empezamos a preguntar cuál es el tema que quiere trabajar, qué le ok. inquieta, qué es lo que quisiera mirar para empezar a resolver. Ajá. Y cuando la persona nos empieza a platicar sobre su problemática, sobre el conflicto, sobre esto, le vamos haciendo preguntas y eso nos está permitiendo ya de una manera
a través del discurso, entrar al sistema de información de esa persona. Ajá. Ok. Y vaya, dependiendo del conflicto, de la situación que la persona quiera trabajar, se eligen a algunos representantes de las personas que hay en el taller, se eligen para representar y mirar de una manera gráfica la problemática que la persona está queriendo constelar. Ajá. Para hacerlo un poquito más gráfico mentalmente, Ujú. digamos que es como si se estuviera recreando una obra. Sé que no es así, pero me refiero, hay personajes ahí dentro en el espacio que estarían fungiendo como ciertas personas que sí son Ujú. reales de la familia de la persona que está constelando. Así es, son representantes de la familia o del conflicto, porque no necesariamente es una Claro. persona real, sino una persona, por ejemplo, que represente el conflicto de la escasez, por ejemplo, ¿no? Si fuera el tema a trabajar, ¿sí? Y Claro. bueno, es importante esto que dices para entenderlo más claramente, es como una representación, sí, pero no es una dramatización. Ajá. Hay Ok. una gran diferencia entre psicodrama, ajá, y una constelación familiar. Ajá. Porque en el psicodrama tenemos una imagen de un episodio, de un evento que la persona vivió y ponemos ahí a los representantes, y podemos ver desde diferentes ángulos, incluso las emociones que se pueden generar ahí y las interacciones verbales que pudieran haber sucedido para que la persona desde fuera, esto es en el psicodrama, pueda darse cuenta, pueda entender, pueda empatizar, pueda integrar información valiosa que nos da la representación gráfica. Pero en la constelación partimos de una imagen, es cierto, con representantes que pueden ser la familia o que pueden ser la misma problemática, que también se integra a un representante de la persona que está teniendo el tema a constelar, ¿sí? Ok. Y una vez que están ahí, se les invita a ponerse al servicio del sistema de la persona que va a trabajar, y lo que sucede ahí es esta fenomenología de la que hablaba yo, que es en donde van a empezar a suceder cosas curiosas, como que a una persona pues le dan ganas de voltearse, o a otra le dan ganas de agacharse, o a otra de cerrar los ojos, ¿no? O a otra de pegarse a una o a otra, o de quererse salir. Y ese fenómeno de movimientos, de sensaciones o de emociones que afloren, son parte del sistema de información de la persona que está constelando. Y a partir de lo que se va mirando, pues va esta persona que está trabajando pudiendo darse cuenta de cosas que no había podido ver solo desde la razón o desde el análisis que había estado haciendo para entender alguna situación, ¿no? Claro. Ahora, dentro de la constelación, tuve oportunidad de ir en algún momento contigo, justo en un taller de constelaciones, donde yo no constelé, pero fui participante. Dentro Ujú. de esta constelación de la persona que en su momento estaba trabajando, recuerdo haber sido la mamá o la abuelita, no recuerdo, pero realmente las sensaciones que en mí se generaron, yo ni conocía a la persona que estaba constelando, yo no sabía absolutamente nada, pero realmente se mueven energías y se mueven sensaciones, como mencionas, que pareciera que son mágicas. En realidad, Ujú. ¿qué está sucediendo ahí contigo? Que tú serías como la persona que está guiando la constelación para ir moviendo las piezas, porque recuerdo en esa ocasión que fuiste llevándonos a nosotros con ciertos movimientos, con ciertas palabras, hacia el espacio, hacia el campo, para darnos a nosotros como esos representantes un poco más pues de desahogo, porque era lo que en mi caso particular necesitaba. Yo era de quiero llorar y llorar y llorar y llorar, y al mismo tiempo vas dándole una forma, no sé si se le diga así, pero le vas encaminando para que haya algo que a la persona que sí está constelando le caiga el 20 y diga, ah, claro, es que mi abuelita pasó por esto, tuvo aquello. ¿Qué sucede contigo como esta guía para podernos mover en el espacio? ¿Qué es lo que te mueve a ti a movernos? Claro, bueno, mira, este trabajo de ser el facilitador en una constelación o ser el constelador
implica una formación robusta, ajá, unos buenos años de trabajo personal acompasado o acompañado de la instrucción y lectura, pues de todo lo que son los sistemas, las constelaciones y todo lo que sucede en ellas, ¿no? Los principios básicos, todo esto. O sea, hay que formarse, pues, ¿no? Y luego esto que Claro. tú decías y explicas como muy claramente de lo que sucedía en la constelación, es esa información, o sea, estas ganas de llorar o estas ganas de desahogarme ahí, que estoy representando el papel a lo mejor de una abuelita, que ni conozco la historia, pero ahí estando en ese papel me dan ganas de llorar y no entiendo de dónde me vienen las ganas de llorar, porque además a mí llorar en público es algo que no se me da, por ejemplo, ¿no? Pero ahí surge esto. Entonces, eso que surge es parte de la información del sistema de la persona que tiene el tema a constelar. Ok. ¿Ah? Es como ya estamos inmersos en su campo de información y esa información está ahí fluyendo a través de los representantes. No es algo mágico. En realidad, esta parte de lo que sucede en las constelaciones a muchas personas les espanta o incluso les escandaliza, porque pareciera algo esotérico o mágico. Ajá. Y en realidad, yo cada vez confirmo más que son cosas que la ciencia no ha terminado de poder explicar, pero que no por eso, ajá, son esotéricas o mágicas, Claro. sino simplemente que no las hemos terminado de comprender científicamente, pero existen, ¿no? Fíjate, Ok. cuando tú vas, por ejemplo, en un transporte público, en un autobús, vamos, y entras al autobús, hay sensaciones que empieza a experimentar tu cuerpo por el simple hecho de estar ya en ese autobús. Y luego, conforme vas pasando por el pasillo y buscando tu lugar, te encuentras a lo mejor algunos rostros de personas que ya están ahí, y siente tu cuerpo, siente cosas muy sutiles, pero evidentes, en cuanto ves a la señora o al señor o al niño o al muchacho que van sentados ahí. Sientes, nos conectamos como seres vivos que somos, nos conectamos. Claro. Nos conectamos también con un espacio de naturaleza, ¿no? A lo mejor lleno de hierbas o boscoso o un cielo abierto. Nos conectamos también con la naturaleza y eso es algo que científicamente pues no tiene una explicación como tal. Pero cosas que sí tienen explicación y que ya podemos acceder a ellas, por ejemplo, es esto de las famosas neuronas espejo, ¿no? Sí. En donde ver la emoción en el otro nos conecta o nos provoca sentir esa misma emoción, ¿no? Y así como eso, pues muchos fenómenos que suceden como seres humanos al conectarnos con otros. Bueno, pues cuando estamos en el campo de una constelación, sucede esto. Y Ok. es lo que vamos viendo. Y luego tú decías, y tú como que nos manejabas y decías y veías, ¿no? Esto es parte de la formación, porque la imagen inicial en una constelación es la imagen de la persona que va a constelar, es con lo que se parte. Pero luego hay otra segunda imagen que es en el desarrollo de la constelación, suceden movimientos y suceden cosas muchas veces que asoman las dinámicas que se han estado viviendo ahí. Por ejemplo, personas excluidas, muertes no reconocidas, personas que han sido maltratadas o injustamente tratadas, etcétera. Van asomándose en esas dinámicas y nos muestran esa imagen. Y Sí. una constelación se sugiere que es importante que termine en una imagen de solución. Y Ya. esta solución, esto es parte del desarrollo de Hellinger, dice, hay que unir lo que ha estado desunido, hay que integrar lo que ha sido excluido y hay que reconocer lo que es. Basados en estos tres principios, eso es lo que tú pudiste observar que yo intervenía en una constelación para que la imagen final pudiera ser esto, reconocer lo que es, cuando hay un dolor que no ha sido reconocido, reconocerlo, decirlo en voz alta,
cuando ha habido un trato injusto o alguien que ha sido excluido por algún comportamiento o algo que hizo o dejó de hacer, se incluye, y son estas frases de las que tú hablabas, y que al final la sensación es de tranquilidad, de paz, de desahogo. Exactamente. Víctor, ya estamos casi por terminar, pero antes de entrar a la entrevista platicábamos de una serie que me encantaría que nos pudieras compartir para quienes a lo mejor todavía no les ha quedado claro y que puedan verla para darse una idea de lo que son las constelaciones familiares. ¿Cuál es la que nos recomiendas ver? Sí, mira, esta serie que se ha puesto también de moda, que es Mi Otra Yo, que parece que ya incluso hay una segunda temporada, en la que el planteamiento de las constelaciones familiares está bien tratado, porque incluso a través de estos efectos y de estos recursos cinematográficos se logra un poco este vínculo entre un conflicto de una persona en la actualidad con asuntos que tienen que ver con su sistema familiar que viene cargando, que a lo mejor obedecen a 50 o 100 años antes de que la persona llegara, ¿no? Sí. Entonces, ese manejo que se hace en esta serie, pues ilustra de una manera pues, clara y seria pues, el trabajo de las constelaciones. Así que, Me encantaría. quien quiera verla o quien pueda verla y le interese, pues adelante. Excelente, Vic. ¿Y a ti dónde te podemos encontrar para poder tener algún tipo de terapia, acompañamiento o en este caso alguna constelación? Sí, pues cada mes tenemos taller de constelaciones y bueno, pues lo publicamos en nuestras redes sociales. En Instagram, por ejemplo, me encuentran como Víctor Fontana, Víctor Fontana Z, y en Facebook como Víctor Fontana Cermeño. Ahí me pueden contactar o en el teléfono 442-152-6757. Excelente, Vic. Ya está apareciendo de hecho en pantalla y te agradecemos muchísimo, como siempre, el que nos hagas favor de compartir más conocimiento en diferentes áreas terapéuticas, en este caso, esta gran herramienta que es pues las constelaciones familiares. Te mando un besotote y te agradezco muchísimo, Vic. Muchas gracias, mucho gusto estar aquí con ustedes. Muy amable, muchas gracias. Nosotros aquí en Creciendo continuamos con más. Lo que no sabías acerca de las constelaciones familiares. 1. Es una terapia sistémica que busca identificar y resolver dinámicas ocultas en las familias que pueden generar conflictos, sufrimiento o bloqueos en la vida de los integrantes. 2. Las constelaciones familiares trabajan con 3 principios básicos. Pertenencia. Todos los miembros tienen derecho a formar parte del sistema familiar. Orden. Existe un orden jerárquico dentro de la familia. Equilibrio. Debe haber un equilibrio entre el dar y recibir en las relaciones. 3. En una constelación se utilizan representantes, ya sean personas o incluso objetos, para representar a los miembros de la familia o aspectos emocionales. Esto permite identificar y liberar patrones ocultos que afectan la vida de la persona que consulta. 4. Las constelaciones familiares se utilizan para trabajar problemas emocionales, conflictos familiares, enfermedades, patrones de conducta repetitivos, relaciones disfuncionales y bloqueos personales, entre otros. 5. Aunque es una técnica popular en muchos países y ha ayudado a numerosas personas, las constelaciones familiares han sido criticadas por carecer de una base científica sólida y por el riesgo de generalizar dinámicas familiares complejas. Ándale, buen trabajo que nos hace falta por realizar. He constelado una sola vez en mi vida, he visto un poquito acerca de cómo se realizan estas constelaciones, hacia dónde van dirigidos, pero es súper recomendable. Si te ha causado un poquito de inquietud este tema, te invito a que le investigues un poco más, que te acerques a nosotros si gustas tener la asesoría, por supuesto, y tener el contacto con Víctor si es que estás aquí en Querétaro, y si no, bueno, hay muchísimos facilitadores en este sentido que nos pueden acompañar. Hay varios libros también referentes a las constelaciones. Un grande que tuve la oportunidad de conocer físicamente, Joan Garriga, si tienen oportunidad de buscarlo, también psicólogo que actualmente da conferencias, que justo hace constelaciones, a lo mejor un poquito él más enfocado al tema de parejas, pero que esta dinámica de encontrar el porqué de cómo somos
obviamente a partir de nuestros padres, nuestros abuelos y todo nuestro sistema familiar, nos da una luz tremenda para saber hacia dónde dirigirnos ahora, qué queremos repetir, qué no, por qué estamos repitiendo ciertas cosas y si lo queremos seguir haciendo, bueno, al menos que sea consciente. Si ya no lo queremos hacer, es momento de por fin soltar esas ataduras que nos pueden tener a nuestro linaje. Así es que bueno, hoy me voy contenta de haber compartido este tema contigo. Gracias por acompañarme y por supuesto aquí están apareciendo redes sociales y nuestro canal de YouTube para que nos puedas seguir. Nos vemos en la siguiente.